Señores presidente del Consejo General del Poder Judicial, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, autoridades y representaciones, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Energía y Medio Ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Tejero y el doctor Francisco Iborra. Les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Real Casino Gran Círculo de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy conversaremos con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega, a la que va a presentar el presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Vicente Guillarte. Presidente, la tribuna es suya y es un honor tenerle con nosotros. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias al magnífico evento que ha hecho, que ha organizado la propia organización, pero especialmente muchas gracias a los presentes, porque sin público esto queda muy frío y además nos obligaría a los que estamos a comer 50 o 60 croissants cada uno. Por eso empecemos agradeciendo la presencia de todos ustedes. Quiero hacer una advertencia previa. Me voy a permitir licencias inusuales porque, como ustedes saben, pues no soy un profesional de la presidencia. Intervengo con alguna frecuencia en estos actos y tengo por norte huir de lugares comunes, pues la obligada manifestación de las bondades del presentado resulta fungible y por ello a menudo muy poco creíble. Por el contrario, hay que vaciar un poco el alma y es lo que voy a expresar respecto de Victoria. Solo lo haría respecto de Victoria. Voy a empezar haciendo una mínima referencia, una especial referencia a la presencia. Eso no significa que a los demás no pretenda también ponerles en valor, pero la presencia de mi amigo Fernando, de Fernando Grande, porque recuerdo que hace 5 años, cuando tomó posesión, Victoria, él y yo quedamos un día en compartir mantel y charla. Desde entonces no hemos encontrado el momento. Ellos están ocupados mucho, por lo visto, yo menos. Y desde entonces, como digo, pues eso se fue diluyendo. Hoy nos volvemos a juntar y esto para mí tiene un gran significado, pues no estamos para generar nuevas amistades, sino para recrear las que intensamente tuvimos entonces. El que Victoria me llamara para presentarla pues me resultó sorprendente, pero infinitamente gratificante. Muchas veces acudo a estos lugares intuitu officium y no intuitu personae. Sin embargo, me consta que Victoria me ha llamado porque es amiga y por ello mi agradecimiento pues no es formal, es realmente sentido. Además es que me llaman muchas veces últimamente, no sé por qué, a este tipo de presentaciones y a uno le acometen ataques de vanidad, pensar lo que no es. También les digo en tono jocoso que hace un par de días un buen amigo me dijo, para rebajar esta vanidad, te veo más, Vicente, te veo más en la televisión que a Spinetta. Bueno, pues eso centra un poco la situación en la que estoy. Arranco la intervención con una referencia a tu génesis, Victoria, que tiene un doble perfil. Uno realmente bueno y otro creo que mejorable, y me van a perdonar los de Palencia.
Qué mejor nombre premonitorio de tus logros que Victoria. Qué mejor nombre para ingresar en el mundo, en el planeta, que el de Victoria. Acertaron tus padres, acertó don Teófilo Ortega, jurista sublime. No podemos imaginar que te hubieran puesto de nombre, por ejemplo, Purificación Ortega, Inocencia Ortega. No, Victoria, sin duda mucho más adecuado. Creo que fue un poco menos acertada la elección del lugar de nacimiento, un pequeño esfuerzo, unos kilómetros más, y podrías inaugurar tu currículum diciendo que habías nacido en Valladolid. Bueno, somos amigos desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Cuando nos conocimos no era yo todavía vocal del Consejo. Es algo que ocupo en términos geológicos y no constitucionales, y además para mí es una carga, no es un cargo, porque no tengo, como muchos de mis amigos saben, el vicio de mandar. Pero me has llamado en función de aún conociendo esta claudicante condición, y yo te lo agradezco. Yo hago como el poeta, me llamas y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brizna de hierba. Bueno, debo hablar de ti específicamente porque Victoria tiene infinitas virtudes, defectos pocos, alguno tendrás, pero no es el momento tampoco de apuntarlos. Y voy a contarles, antes de seguir, una de sus virtudes más secretas, que el otro día conocí o pude apreciar en Granada, que estábamos juntos en la conferencia anual de los procuradores. Allí, mientras estábamos, visualicé en YouTube que estabas también en otro sitio, que estabas impartiendo un taller de derechos humanos en una isla, no me acuerdo en cuál. Voy a desvelar el secreto. Victoria es ubicua, por si todavía no lo sabían. Yo creo que ya es momento de decirlo. Seguramente hoy, a estas horas, estarás impartiendo en Cantabria una clase de derecho procesal, o estarás en Úbeda defendiendo los derechos de aceituneros altivos, o estarás en Bruselas también defendiendo el arancel de los abogados que se han emperrado en suprimirlo y en desnortarnos. Y ya para acabar, hay que hablar de ti un poco más. Reflejaré los ejes que siempre han guiado tu proceder. Uno primero es la defensa del oficio, de tu oficio, que también es el mío, del oficio de abogar, tutela que difundes con vehemencia y que se ampara en una firme convicción de la relevancia del abogado como agente social. Un segundo eje, necesariamente engarzado con el anterior, lo constituye la defensa de los derechos humanos, el propiciar que todos los desfavorecidos puedan servirse de un abogado cuando lo necesiten, y a la vez que la abogacía sea crisol custodio de intereses socialmente desprotegidos. Sabido es que hay mujeres cuya vida, cuyo talento justifican el paso de la humanidad por la tierra. Y entre esas relevantes mujeres hay un rasgo común que las caracteriza. Son todas aparentemente débiles de complexión, pero con una fortaleza interior infinita. No trato de comparar, pero busquen ustedes una foto de Teresa de Calcuta o un retrato pictórico de Santa Teresa y lo comprobarán. Rescato la idea. La aparente fragilidad material de Victoria es inversamente proporcional a sus potencias inmateriales, a la convicción con que nos impone su ideario, con que nos da ejemplo con su actividad ubicua e infinita. En fin, no quiero quitar más tiempo. Cuando no tienes nada importante que decir, es mejor guardar silencio y que escuches a quien atesora un mensaje que está dispuesta a compartir. Pues el saber
no es frase mía, el saber como la poesía no es de quien lo crea, sino de quien lo necesita. Lo que nos digas, Victoria, no se va a apartar, estoy seguro, de lo que ya es un ejemplo de vida y dedicación a la corporación que presides. Victoria, como todos sabemos, es una estrella, es un ser luminoso y como lo es, espero que hoy, como siempre hace, nos regale su fulgor. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Guillarte, por su presentación. Y ahora conversaremos con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Bienvenida y muchas gracias, doña Victoria, por su participación hoy en este evento del Fórum Europa. Agradecemos la presencia en este evento al nuevo titular de la cartera, don Félix Bolaños, además de al ministro Fernando Grande Marlaska, a quien también felicitamos por su continuidad en el Gobierno. ¿Cómo se encuentra, presidenta? ¿Cómo están viendo usted y el amplio colectivo al que representa la situación actual? Bueno, muy buenos días. Me vas a permitir, José Luis, que primero salude, presidente. Muchísimas gracias por tu presentación. En realidad, el nombre es un poco pretencioso, ¿no? Me parece. Luego, aunque no nací, siempre estuve en Valladolid. Eso bien lo sabes, que aunque casi de allí, de la santidad ando muy distante, ¿eh? No obstante, el tamaño muy distante. Y te puedo asegurar que la que estoy aquí hoy soy yo. Los avatares están por otro lado, pero aseguro que la de verdad soy yo. Muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ministro del Interior, saludo por colectivos, ¿verdad?, a toda la magistratura. Me consta que el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Constitucional, está igualmente el Consejo de Estado, la Fiscalía, cómo no, los consejeros y consejeras de la Abogacía Española, a quien saludo expresamente, la habitualidad, están los anteriores, ministros de Justicia, está la Academia, están los diputados y senadores de las Cortes, igualmente de la Asamblea de Madrid, y por saludar, insisto, a la empresa, a las diversas asociaciones, sindicatos y a los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ti, José Luis, por haberme invitado de nuevo a este espacio, que es siempre un referente del diálogo, del debate, de la reflexión. Gracias de verdad y paso a contestar a lo que me preguntabas. Efectivamente, estuve aquí en 2019, en febrero de 2019. Desde entonces hablábamos de una serie de retos, de una serie de proyectos y se han cumplido bastantes de ellos. Eso es verdad, me refiero por parte de la abogacía, de los objetivos que teníamos. Y me dices, ¿cómo vemos el día de hoy? Bueno, le vemos, yo creo, como el resto de la ciudadanía. Cuando hablábamos en 2019, nunca pudiéramos haber imaginado el tiempo que hemos vivido después. Toda una serie de crisis económicas, sociales, muy marcadas, una pandemia brutal que supuso una crisis económica como no conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Después, en el ámbito propio de la justicia, la falta de renovación del Consejo, del Poder Judicial, huelgas, anuncios de huelgas, un clima de tensión y de desencuentro grande. Esto es así. Junto a esto, ¿qué vemos también? Vemos que en el año pasado,
en las estadísticas de este año, en el año pasado la ciudadanía interpuso 6.700.000 asuntos ante la jurisdicción. Vemos también como dato que el Poder Judicial es el mejor valorado de los poderes del Estado. Vemos que el 80% de la ciudadanía considera que la justicia es lenta. No obstante lo cual, hay ese número de asuntos presentados a su criterio. Vemos, por ejemplo, que la jurisdicción social tiene señalamientos para 2027, que el índice de ejecución de sentencias firmes quedan un 30%, con lo cual están en los juzgados pendientes la suma de 11.000 millones de euros. No obstante ello, insisto, sí tenemos desde entonces un cierto balance positivo en la actividad que ha llevado la abogacía, a la que haré referencia luego más tarde, pues supongo que sobre ello se me preguntará. Estas semanas, en el ámbito jurídico en general, en la sociedad, se está hablando mucho de la proposición de ley de amnistía y el acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de don Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Javier Olave, de la Asociación de la Prensa de Madrid, dice que llama la atención que entre las principales entidades jurídicas el Consejo de la Abogacía no se haya pronunciado sobre la amnistía y el lawfare. Si es por falta de unanimidad, ¿cuántos decanos están en contra? No se puede hacer por mayoría. Hay más preguntas. Amparo García Lomas dice, hasta hace menos de un año, ni en los ámbitos de la justicia, ni entre los abogados, ni en el Gobierno, ni en la mesa del Congreso de los Diputados, se cuestionaba o se dudaba de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay de distinto ahora en la jurisprudencia, en los textos reales y en la opinión pública para que la proposición de ley sea ahora admisible y constitucional por parte de muchos? Bueno, era previsible, ¿no?, que íbamos a tratar de la amnistía. No creí yo que tan pronto, pero bien, sí. Bien, bueno, vamos a ver. Se me pregunta por la actuación del Consejo General. O sea, el Consejo General está constituido por los 83 colegios de la abogacía existentes en España, además de los consejeros electivos, el presidente de la Mutualidad y el presidente de la Abogacía Joven. Los 83 colegios de la abogacía. En estos colegios de la abogacía existen distintas sensibilidades, pero sobre todo distintas realidades. Eso es así y eso lo hemos respetado siempre. Si tiene una grandeza el Consejo, precisamente su pluralidad, su diversidad. En el Consejo siempre actuamos desde el diálogo, desde debates muy fuertes sobre muchísimos temas y hacemos el esfuerzo de llegar al consenso. En el tema puntual en el que estábamos hablando, pues efectivamente existía el reflejo de distintas realidades que se estaban viviendo. También existía la reflexión sobre la sentencia dictada en el 19 por el Tribunal Supremo relativa a que las corporaciones de derecho público, como somos de adscripción obligatoria, como es para el caso de la abogacía, deben mantener una neutralidad sin pronunciamientos ideológicos. Se planteaba también, bueno, esto no es un pronunciamiento político, es jurídico, tampoco existía un acuerdo sobre ello. En esta situación, y como hemos hecho siempre, que tampoco es una excepción, no hubo pronunciamiento, eso sí. Hubo la libertad de que cada colegio se pronunciara como estimara oportuno. Y de forma común, lo único que hemos dicho es que un poco de tranquilidad, un poco de calma y, sobre todo, respeto a las instituciones, respeto al Congreso, respeto al Senado, respeto a los tribunales y, lógicamente, respeto al Ejecutivo que presentaba las normas. Esto es lo que hemos hecho. Ahora bien, una vez que he dicho eso es como se ha actuado, pues bueno, también diré sin mayor
por apasionamiento, ¿no? Pero sí desde una íntima convicción. Vamos a ver, el Estado moderno, democrático, instaura y garantiza la independencia judicial. Y la garantiza, efectivamente, para asegurar que jueces y tribunales quedan sometidos exclusivamente al ordenamiento jurídico. Así se configura. Y lo que se pretende, efectivamente, con esta garantía de la independencia judicial es que la función jurisdiccional se desarrolle con absoluta libertad, pero eso sí, sujeta en todo caso a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No se pretende con esto que tengamos jueces ajenos al mundo, sin ideas propias, sin ningún tipo de ideologías y en otro mundo. No, no se pretende eso. Lo que se pretende es tener libertad para la aplicación del ordenamiento jurídico. Entonces, esta garantía de independencia se plantea tanto frente a las partes, frente a sus propios órganos de gobierno, frente al resto de los poderes del Estado y frente a cualquier injerencia de la sociedad. El Ministerio Fiscal, el encargado, efectivamente, de velar por esa independencia, con independencia de los propios tribunales que pueden proceder a las reclamaciones que estimen oportunas, y así está configurado el Estado social y democrático de derecho. La Constitución vemos que quiere, además, remarcar la figura del Poder Judicial. Si lo vemos en la Constitución, tenemos el título sexto del Poder Judicial. Cuando está hablando del Poder Legislativo, su título dice del Congreso. Y cuando está hablando del Ejecutivo, dice del Gobierno y de la Administración. Pero el que es el Poder Judicial aparece con su título propio. Y así ha evolucionado desde la denuncia de Montesquieu, que no aparecía el Poder Judicial con una identidad propia. Francia, en la Revolución, al final del siglo XVIII, instaura ya el Poder Judicial. Y así hemos venido aplicándolo en nuestro Estado de Derecho. Bien, siendo esto así, que creo que como definición de lo que supone no ofrece duda, vemos que la sociedad confía siempre en la independencia judicial. Y acabo de dar unos datos que son llamativos. Ante el reconocimiento de un funcionamiento de la justicia muy lento, el número de asuntos sometidos a la jurisdicción se va elevando. Y la ciudadanía confía, no obstante, determinadas circunstancias, como puede ser la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, que pueden crear algún tipo de sombra. La abogacía. Vamos a ver, la abogacía lo que ejercemos es la defensa, aparte del asesoramiento jurídico, es decir, la forma de acceso a la tutela judicial efectiva. Cerramos el círculo de garantías constitucionales en el Estado de Derecho. Entonces, es nuestra propia base de funcionamiento y de trabajo la independencia judicial. Entonces, la abogacía cree, defiende y seguirá defendiendo siempre la independencia judicial. Lázaro Andújar le pide valoración sobre el hecho de que el grupo parlamentario de Sumar haya presentado una querella por presunta prevaricación contra el presidente del Consejo del Poder Judicial, felizmente presente entre nosotros, y los vocales que promovieron un plan contra la amnistía. José María Rivas, de Servimedia, dice que como abogada cree que los magistrados Conde Pumpido y Laura Díez deberían también inhibirse sobre la ley de la amnistía si la causa llega al Constitucional. He tenido conocimiento esta misma mañana, antes de venir aquí, por lo visto, no sé si está presentada o no está presentada la querella. Claro está que no voy yo a hacer en este acto ningún tipo de valoración ni pronunciamiento. Con lo que acabamos de hablar, la Sala Segunda, en su momento, la Fiscalía, previamente se pronunciarán sobre la procedencia o no. No me parece oportuno empezar ya a pronunciarnos sin ni siquiera saber la base. En cuanto a la inhibición... Perdón.
en cuanto a la inhibición en el Tribunal Constitucional de Conde Cumplido. Supongo que se está hablando de una inhibición a posteriori, cuando vaya la ley. Hombre, no me voy yo tampoco a pronunciar ahora si la ley está sin aprobar, ¿no? Está en definitiva en el Congreso, ya se verá en su momento, cuando sea oportuno. ¿Cuáles son, Presidenta, las reformas que la abogacía considera prioritarias para reforzar el derecho de defensa? El proyecto de ley quedó pendiente en la legislatura anterior. ¿Es optimista respecto de que prospere en esta legislatura? ¿Es prioritario este tema para los abogados? Bueno, vamos a ver. En cuanto a toda la legislación pendiente que afecte al derecho de defensa, tenemos efectivamente de entrada todo un bloque que son las normas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Estas normas, todos sabemos, se encuentran muy avanzadas, la de eficiencia procesal, eficiencia organizativa. Para la abogacía un interés, hablo luego de la digital, para la abogacía un interés extraordinario. En su momento hicimos un gran número de alegaciones al proyecto, justo reconocer que una parte importante fueron admitidas, bueno, otra no. Señalaré como punto de trascendencia grande la regulación de los medios adecuados de resolución de controversias. La abogacía en su momento, bueno, pues puso alguna objeción a considerarse requisito de procedibilidad, ¿no? Por un tema, por la preocupación de cómo se iba posteriormente a poder acreditar que efectivamente se había llevado a cabo tal trámite, sin poner de manifiesto las conversaciones llevadas a cabo, que faltaría al principio de confidencialidad y de secreto. Entonces, ahí existía un problema, pero que tuvimos ocasión de debatirle y creo que el proyecto como va queda bien. La eficiencia organizativa, fundamental, también fundamental la superación de los órganos unipersonales, la constitución de órganos colectivos, el respeto a los partidos judiciales, es decir, que, insisto, fundamental su aprobación para darle una mayor eficiencia, eficacia, agilidad y calidad al Servicio Público de Justicia. Que voy a hablar de la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? Que estamos en este momento juzgando la ciberdelincuencia con una norma procesal pues, del siglo XIX. Ahí hay algo, la regulación de la investigación por el Ministerio Fiscal. Son temas que ya se le ha dado tantas vueltas que es absolutamente necesario sacarlo adelante. ¿Qué quiero reivindicar? Sí, en un tema que estamos incidiendo en cuanto a la preceptividad de la asistencia letrada. Lo conseguimos en la tramitación de la normativa concursal. Leía uno en la exposición de motivos que se obviaba la asistencia letrada porque, quieras que no, obstaculiza mucho la tramitación. Aquello, aparte de ofensivo, ¿verdad?, no se ajustaba para nada a la realidad y sí se consiguió su modificación y superarlo. Señalo 3 puntos en que la preceptividad de la asistencia letrada es fundamental. En la parte de penitenciario llama extraordinariamente la atención como parece que la asistencia letrada está hasta el momento que se dicta sentencia. Es necesario regular ese carácter preceptivo también en la ejecución. En la parte de regulación de discapacidad, una regulación extraordinariamente positiva, no solo para las personas con capacidades diversas, sino yo creo que socialmente, para el conjunto de la sociedad. Pero es necesaria regular esa asistencia letrada. Y otro punto que es importante, además de decirlo hoy, en la víspera del día que se va a tratar sobre la lucha contra la violencia de género. La preceptividad letrada desde el momento anterior a la interposición de la demanda. Creo que todos convenimos y no me quiero extender en dar seguridad, en la necesidad de dar seguridad a la mujer que va a presentar la denuncia en cada momento. La modificación de la ley de acceso, muy importante. Vamos a ver, tenemos que conseguir el hacer un máster
que no reproduzca los conocimientos que tienen que venir ya del grado. ¿Qué pasa? Que del paso a la licenciatura al grado en Derecho, al reducir efectivamente los tiempos, queda una parte por explicar que se explica en el máster. Esto no tiene sentido. El conocimiento teórico ya se presupone. Entonces, a lo que tenemos que ir en el máster es a una especialización, que además es lo que nos están pidiendo los compañeros que quieren acceder a la profesión. Y en segundo lugar, hacer una prueba de acceso que efectivamente sirva para valorar las habilidades para el ejercicio de la abogacía. Insisto que la acreditación de los conocimientos teóricos ya la tenemos. Pero la norma que teníamos más, digamos, dentro de la abogacía, que más habíamos reclamado, efectivamente la Ley Orgánica de Derecho de Defensa. Esta es una ley que venimos reclamando desde el Congreso de León, en 1970. Tampoco ha sido una concesión así inmediata. Desde ahí, bueno, pues constantemente se ha venido reclamando su regulación en todos los congresos y efectivamente se inició su regulación, en un momento determinado se paralizó y ya se comenzó la tramitación. Vamos a ver, sí quiero señalar dos cosas. Una, la titular del derecho de defensa es la ciudadanía, no estamos hablando de una norma de la abogacía, sino que es un derecho de la ciudadanía. Lo que hacemos en la abogacía es el ejercicio del derecho de defensa. En segundo lugar, efectivamente es una norma que, como decía antes, cierra el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva. Es la que falta por regular. Y luego lleva toda una parte de regulación que es fundamental, insisto, desde la perspectiva de la ciudadanía. La regulación exacta del secreto profesional, su alcance, después de la transposición de la DAC 6 de la directiva y de la sentencia del TJUE. Fijar cuál es ese extremo del secreto profesional es fundamental, el intrusismo. La regulación del intrusismo en el ejercicio de la abogacía, el amparo, la regulación de honorarios, temas que están planteados en el proyecto como titularidad de la ciudadanía. Estaba ya para su final tramitación y claro está que la abogacía tiene absoluta confianza en que vea su fin en esta legislatura. Presidenta, recientemente se están produciendo numerosas manifestaciones sobre las condiciones en que las abogadas y los abogados prestan la justicia gratuita. Marta Pastor, de Ellas Pueden, de Radio Nacional, dice cuáles son las mejoras que reclama el Consejo General de la Abogacía en la Ley de Justicia Gratuita. Flor Castro dice qué valoración hace de los honorarios que reciben quienes prestan la justicia gratuita y los que ejercen el turno de oficio. No es inadmisible que, además de ser unos honorarios bajos, sean diferentes de una comunidad autónoma a otra y en el territorio del Ministerio. Y también le preguntan qué demandas apoya el Consejo General de las que presenta este colectivo y cuáles otras no. Vamos a ver, sí sería bueno, como hablaba antes, de anterior ver que estuve, ver en qué punto nos encontramos y en lo que se ha avanzado. Así tengo aquí a los ministros anteriores que conocen perfectamente los pasos que se han ido dando. En mejoras, efectivamente, y los compañeros y compañeras que estáis aquí lo recordaréis, en 2017 se consiguió que no quedara grabado por el impuesto de valor añadido por considerar que no es una actividad de mercado. Esto que resumo en un minuto, nos llevó un año su tratamiento. En el 18 se pasó al abono mensual de las indemnizaciones y en el 19 se cubrieron aquellas actuaciones por designación judicial, aunque luego no fuera reconocida la justicia gratuita. En cuanto a los baremos, en el 2018 se incrementaron lo que era el presupuesto para justicia gratuita un 32%, pero con el incremento de coberturas al final los baremos vino a ser una subida del 18%. Bien.
Dicho esto, estamos en una de las políticas públicas más solventes de este país, hablando de la justicia gratuita. Es un servicio público que en los últimos observatorios que se ha llevado a cabo recibe el 84% de satisfacción de los hombres y mujeres que la utilizan. 84% de satisfacción, que no lo reciben otros servicios públicos de los que toda la ciudadanía nos encontramos orgullosísimos. Y sí, lo tiene la justicia gratuita. Bien. Se están haciendo toda una serie de reclamaciones y contesto exactamente a lo que se me ha preguntado. Por parte del Consejo General, los colegios de la abogacía en su conjunto, efectivamente estamos pidiendo una ley nueva. Es absolutamente necesario y una ley nueva, la anterior magnífica. Eso sí, pero es del 96 y ya no se adapta a la realidad actual. Entonces hace falta una ley nueva. Hace falta igualmente la revisión de los baremos. En primer lugar, revisar esos baremos, actualizarles y luego establecer una norma de actualización anual de forma que no estemos cada año dando vueltas a lo mismo. Y ahora diré en los porcentajes que nos encontramos. Y absolutamente necesario la inclusión de todas las actuaciones que se llevan a cabo. Tenemos el tema de las personas jurídicas. En cuanto a las personas jurídicas, es absolutamente obligado que se recoja dentro de las previsiones en justicia gratuita. No tiene sentido que se reclame por la Audiencia Nacional, generalmente es por la Audiencia Nacional, puede ser también por el Supremo, que se reclame el nombramiento de abogados del turno de oficio para la defensa de personas, generalmente además luego en procedimientos larguísimos en el tiempo, y que eso no tenga cobertura en justicia gratuita y que luego se pretenda que no cobre. Se ve que es una cosa que no es de sentido común, como el resto de las actuaciones, como es la reconvención, como es la ejecución. Tienen que estar todas recurridas. En cuanto a lo que son, porque se hablaba de sueldos, aquí no estamos hablando de sueldos, estamos hablando de subvenciones que cuando se abonan son indemnizaciones para el letrado. Se ha ofrecido ahora una subida lineal del 5%. Obviamente no es admisible por ninguno de los dos conceptos, ni porque sea lineal, porque no todas las partidas están en la misma circunstancia, ni del 5%, porque desde donde estamos hablando, desde 2018 a la actualidad, la subida de precios lo ha sido de un 17%. Bien. Y obviamente estamos hablando, lo que pasa es que esto da un poco de temor de decirlo, de una igualdad en todos los territorios. Digo que da un poco de temor decirlo, no vayamos a igualar a la baja. Claro está que estamos hablando de una igualdad al alza, concretamente de territorio común, que es donde actúa el Consejo General. E igualmente la cobertura de las indemnizaciones a los colegios que la prestan, porque llevamos sin la revisión de estas cantidades más de 20 años. Con lo cual, el servicio va a costa de los colegios y no debe ser así. Bien, hago un reconocimiento a los 42.000 compañeros y compañeras que prestan este servicio. Un servicio que el año pasado siguió más de 2 millones de asuntos en este país. Se decía que es en lo que no se está de acuerdo a las reivindicaciones que se hacen, bueno, concretamente en este momento por un grupo de compañeros. Señalaría dos cosas. No es estar o no estar de acuerdo en todo lo que he dicho. Lógicamente estamos de acuerdo y se lleva reivindicando mucho tiempo y vamos a seguir reivindicándolo día a día. Hombre, la condición de funcionario tiene en nuestro país una forma de acceso a la misma, ¿no? Meter las pruebas correspondientes por mérito y capacidad. Y eso es así. Y luego la condición de autoridad, el turno de oficio, tiene una connotación que cuesta entender un poco porque se dice es que corro mucho riesgo. ¿De verdad se corre más riesgo en la defensa de las personas en el turno de oficio que en el ejercicio libre? Yo no lo veo, ¿no? Por lo demás, estamos trabajando y seguiremos trabajando. Presidenta, ¿qué propuestas plantea para la reorganización de la justicia?
¿Se puede partir el Consejo General del Poder Judicial o transferir sus funciones a consejos de ámbito autonómico? Hombre, yo creo, vamos a ver, que hablando del Consejo del Poder Judicial, pues lo que hay que hacer con el Consejo del Poder Judicial es renovarlo ya. Si puede ser hoy, pues mejor que mañana. Y tenemos una normativa vigente, pero además como una urgencia ya de carácter nacional, ¿no? Estamos en una situación. Entonces, renovarlo ya. Y después pues nos quedan por delante 5 años para pensar y razonar cuál sería el mejor método de futuro, sea el que me pregunta, sea que se nombre por un lado o por otro, pero vamos, la renovación, si fuera hoy, mejor que el lunes. Juanma Revuelta dice que la directiva Segunda Oportunidad, aún con retraso, se ha traspuesto en España. Sin embargo, contempla un privilegio de la deuda pública que impide el objetivo de exoneración de deuda de miles de arruinados. ¿Cuál es la posición del Consejo ante las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces? Sí, efectivamente, en toda la materia concursal se ha estado trabajando mucho. En segunda oportunidad se mantuvo, en cuanto a la exoneración de crédito público, el que no se podía mantener como el proyecto. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se está excluyendo socialmente a personas que en un momento determinado podían estar rehabilitadas. Entonces, hay una parte ahí de exclusión social que consideramos que no es admisible y que hay que hacer ese esfuerzo en la exoneración de crédito público. Eso lo hemos mantenido desde el inicio y lo seguimos manteniendo. Igual que estamos ahora también trabajando con el tema del reglamento en la administración concursal, en partes que consideramos fundamentales en la determinación de la formación. No puede quedar abierta, ¿no? Se supone que estamos hablando, en cuanto a administración concursal, de abogacía, economistas, auditores, pero no puede quedar abierta a cualquier tipo de titulación. En cuanto a la parte de derecho transitorio, la exigencia de concursos, que también crea una discriminación, además por territorios grandes, y va a haber territorios que con el planteamiento que están hechos se nos quedan sin posibilidad de administración concursal. En las exigencias de formación continuada, en la aplicación de derecho transitorio, tenemos todavía gran número de debates. Y sí quiero señalar, cambio, la colaboración que ha habido estrecha dentro del concurso en el ámbito tecnológico, en el ámbito digital, ¿no? El tratamiento de los formularios, que ofrecía gran complejidad, se ha trabajado muy directamente con el Ministerio, se ha avanzado y puede llegar a funcionar bien. Si hay dos grandes retos en el ámbito profesional, son los tecnológicos y los formativos. Ya se ha referido usted a ambos brevemente. ¿Cómo los está abordando el Consejo? En particular, ¿cómo aborda la entidad tanto la formación universitaria como la de acceso al ejercicio de la carrera y principalmente la formación permanente? ¿No deberían las administraciones establecer ayudas y programas uniformes para la formación permanente? Bueno, vamos a ver, de todos estos temas, que pueden ser los retos que tengamos la abogacía para el futuro, primero, muy brevemente, voy a explicar cómo les hemos diseñado. Nosotros, dentro de la abogacía, tenemos un congreso a nivel nacional cada 4 años. Llevamos ya más de un siglo con los congresos, si bien es verdad que en la parte de la dictadura estuvieron suspendidos durante tiempo. Luego ya en 1970 fue el de León, que muchos consideran que fue el inicio
de un periodo democrático. Bien, y después pues hemos tenido toda una serie de congresos, en el que hemos tenido en el mes de mayo, este año, en Tarragona, hemos vuelto a lo que era el planteamiento de origen. Es decir, que se crea un consejo deliberativo, un consejo de participación directa, de tal forma que se llevan una serie de ponentes. Aquí tenemos algunos de los que se llevaron en Tarragona. Todos los congresistas, todos los compañeros y compañeras que quieran pueden presentar comunicaciones y se llega a unas conclusiones. Y esas conclusiones son las que marcan la actuación de la abogacía institucional en los próximos 4 años. Las que nos dicen qué medidas hay que tal. Entonces, yo creo que es una forma, efectivamente, de participar en lo que haya que ser la actuación de la abogacía en el futuro, en los 4 años, de extraordinario interés. Bien, pues en Tarragona, en función de lo que me preguntabas, José Luis, se trató las 4 ponencias, una sobre formación, deontología, la ley de defensa y la inteligencia artificial. En formación eran 2 puntos concretamente los que se estaban tratando. La exigencia de formación continua de nuestro nuevo estatuto y la exigencia de especialización también del estatuto. El estatuto, que había entrado en vigor en el 21, nos regula la formación continua como una obligación, no como una opción. Bien, ahí habíamos cambiado. Y la necesidad de regular la especialización. En cuanto a la formación, lo que hemos hecho es constituir una fundación, la Fundación para la Formación, Investigación e Innovación. Y en esta fundación estamos constituyendo todos unos programas de formación que puedan dar efectivamente cobertura a esta exigencia de formación continua, que es complejo, porque cuando la vas a exigir tienes que prestarla y tiene que tener todo el mundo acceso a ella. Y en eso estamos trabajando en este momento. En cuanto a la especialización, también se está regulando sobre la base de que no es obligatoria y que no supone reserva de actividad. Ahora, eso sí, el que quiera tener el título de especialista tiene que obtenerle, con independencia de que esas materias puedan ser tratadas por otros compañeros sin el título de especialista. En esto nos encontramos trabajando también. En deontología, en la otra regulación en deontología. Bueno, la deontología es una de las potestades públicas delegadas, en este caso, a la abogacía. La regulación para conseguir la excelencia en lo que es la prestación de la profesión. Y en Tarragona orientamos el nuevo código deontológico, que tiene poco tiempo de vigencia, pero que, claro está, no recoge la actuación mediante inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que se estuvo tratando? Pues la necesidad de tener control, garantía para una neutralidad tecnológica, el tener ese control, esa garantía para evitar determinados sesgos en la aplicación de la inteligencia artificial y luego en recoger actividades que anteriormente no se recogían, como puede ser la protección de datos, la actividad de compliance y demás que queden recogidas. Lo dejamos ahí. Tanto los abogados como los procuradores están preocupados por el futuro de sus pensiones, incluso por el futuro de la mutualidad de la abogacía. Está con nosotros el presidente de la misma, don Enrique Sanz. ¿Cuál es la posición y cuáles son las propuestas del Consejo en este tema? Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero tenemos que centrarnos de lo que estamos hablando exactamente y luego partir de la base que la existencia de toda una serie de realidades no son incompatibles entre sí. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, estamos hablando de la mutualidad, lógicamente hablo de la abogacía, aunque se pregunta por la procura también. Es una entidad de extraordinaria importancia dentro del sector asegurador en España. Se sitúa, y eso sí lo quiero indicar, en el 5º lugar de entidades de vida por ahorro
gestionado. En el quinto, estamos hablando detrás de la Caixa, detrás de Mapfre, Santander y BBV. Hablamos entonces de 10.000 millones en activo. En cuanto a la solvencia, de la mutualidad es un 170% de la exigida por las normas aseguradoras. Si hablamos de gestión, la rentabilidad en la mutualidad, no obstante los índices bajísimos que conocemos de las entidades bancarias, no ha bajado del 3%. En el año 22 estábamos hablando de un 4,17%. ¿Cuál es la composición de la mutualidad? La mutualidad tiene algo más de 210.000 mutualistas. Bien, dentro de los mutualistas hay mutualistas alternativos y complementarios. Alternativos, los que han optado por la mutualidad frente al RETA. De aquí los alternativos somos 62.000, los demás son complementarios. La mutualidad tiene un sistema de capitalización individual al que se optó por imperativo legal en el año 2005, es decir, que cada uno va adaptando su plan dependiendo y partiendo de unos mínimos exigidos, va adaptando su plan. Y la mutualidad tiene otra característica que no se conoce en todas las entidades, lo que es una total transparencia. Se nos va informando trimestralmente de cuál es el estado, la evolución del estado de nuestros depósitos y la pensión que quedará en su momento. Bien, tenemos esto que es una realidad, son datos, por eso he querido dar los datos exactos. Tenemos también aproximadamente 2.500 personas que efectivamente en este momento les quedan unas pensiones por debajo de los 500 euros mensuales. Yo no voy a entrar en las causas, pero esas son dos realidades que son compatibles. Quiero decir que no podemos decir, como existe este colectivo de personas, es que hay que acabar con la mutualidad. No. La mutualidad es lo que es y es lo que es descrito y existe también esta circunstancia. ¿Cuál es la postura? La postura del Consejo. Yo hablo por el Consejo. Hablo por la mutualidad. Postura del Consejo. En las reclamaciones que se están haciendo, efectivamente, el Consejo apoya la aplicación del complemento de mínimos. ¿Por qué? Porque va a cargo de presupuestos generales del Estado. Entonces, también puede corresponder a los mutualistas. Apoya igualmente el tratamiento de la fiscalidad de las prestaciones, como apoya la flexibilidad de una jubilación activa también en el sistema público. Sabemos que compañeros y compañeras en el RETA no tienen esta posibilidad que sí la tiene la mutualidad. Y en cuanto a la posibilidad de pasarela que se está solicitando, al igual que el presidente de la mutualidad lo ha dicho también en ocasiones, claro está que se puede apoyar. Pero hay que tener en cuenta que, como se ve, son medidas que no están en manos del Consejo, que el Consejo las reclama, que el Consejo las apoya, pero que no están en nuestras manos, sino en manos de terceros y que obviamente empezaremos ahora, que ya tenemos una ministra de Seguridad Social, a seguir insistiendo. Sí que ha habido este tiempo de ínterin, pero seguiremos insistiendo en ello. Manuel Lamas le pregunta si no le rechina a usted, como abogada de reconocido prestigio y larga trayectoria, que Puigdemont está pasando de ser tratado como prófugo de la justicia a exiliado político cuando el expresidente sigue estando en situación de rebeldía decretada por el Supremo. ¿Considera, le siguen preguntando, el Consejo que la abogacía, la procura y los propios tribunales están preparados para la tramitación de las solicitudes de aplicación de la ley de amnistía
por sencillo que sea el procedimiento. Finalmente, usted ha hecho en su primera intervención una clara y justificada defensa del Poder Judicial. ¿No siente usted, no pulsa en los abogados y en los magistrados con los que habla a diario algún tipo de preocupación porque pudiera estar amenazada la separación de poderes en España, como han puesto de manifiesto en este mismo foro y en otras instancias la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Unión Europea, Vera Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, al que ha pedido el ministro Bolaños una reunión? Bueno, en cuanto al tema de la opinión que me merezca o no el proyecto de amnistía, el acuerdo que se ha llevado, eso ya efectivamente lo indiqué al principio, que no me voy a pronunciar como no se ha pronunciado el Consejo como tal. Sí que se me ha dicho que ya como abogada, no como presidenta del CEGAI, pero aquí estoy como presidenta del CEGAI. No es fácil el separar sobre eso, no. Que haya inquietud sobre que se vaya a ver vulnerada la independencia judicial, obstaculizada. Temores hoy en día hay muchos. Yo creo que lo que tenemos que aspirar es a tener las ideas claras de lo que significa cada uno de los conceptos y a mantenerles. No ir por delante con la crispación ya temiendo lo que pueda pasar después. Vamos día a día a seguir trabajando y a seguir incentivando esos principios que están en la base misma de un Estado social y democrático de derecho. La abogacía va a estar defendiéndolo. Le voy a ofrecer, como suelo hacer siempre, un último turno para sus mensajes finales. Permítame que ahora le dé el micrófono a doña Elia Esteban García, directora asesora de la Asesoría Jurídica del Grupo Asisa, para que en nombre de Solaria y de esta otra organización intervenga. Vicky, para mí, muchas gracias por tu intervención. Y no puedo dejar de decir, en la época que he coincidido profesionalmente contigo, que aunque digas que no estás cerca de la santidad, sí eres buena persona, y al final eso se refleja en el buen hacer profesional por tu intensa capacidad de trabajo y con resultados, como hoy demandabas, que si por ti fuese el Consejo General del Poder Judicial, mejor que se renovase hoy que mañana. Y gracias a José Luis Rodríguez por crear, bueno, ya están consolidados estos foros de opinión y de conclusiones que dejan huella a la ciudadanía, a los empresarios de todos los sectores. Y en nombre de Solaria y de Asisa, gracias por contar con nuestro patrocinio. Belén Plaza, la directora de Asuntos Jurídicos de Solaria, representa hoy al otro mecenas. Presidenta, todo oídos. Aunque nos ha dicho muchas cosas, quizá algunos tengan la sensación que podía haber dicho otras o de otra manera. Tienen la oportunidad ahora de hacer lo que quiera. Bueno, deduzco entonces que se ha acabado el tiempo, ¿no? Y que termino. Vamos a ver, no creo que la finalidad de este tipo de actos, y menos en este momento, sea el ofrecer grandes titulares. Creo que es más importante el incidir en tener claros los que son los principios fundamentales y en mantener un poco la serenidad. Por parte de la abogacía, yo sí me voy a comprometer que, como hemos estado haciendo en el pasado, en el futuro vamos a seguir trabajando por el cumplimiento de estos retos, de estos objetivos que nosotros mismos nos hemos dado. Entonces, seguiremos con nuestro plan estratégico, seguiremos con las conclusiones de Tarragona, seguiremos siempre luchando por esos principios a los que creemos. Y sí querría hacer una petición, ¿no?, general. Probablemente el que
para las cuestiones de la Administración de Justicia se tenga definitivamente una altura de miras y se vea como una prioridad presupuestaria el cubrir las necesidades en este momento que son fundamentales. Y luego, como con carácter general, a la sociedad, el pedir, insistir en el diálogo. Nuestro lema en Tarragona fue la cultura del acuerdo, porque creemos efectivamente en la necesidad de esa cultura. Entonces, el diálogo, la posibilidad de llegar a acuerdos. Y en la materia que nos ocupa a los que estamos aquí, a todos, efectivamente, poder llegar a un pacto de Estado en la justicia que en aquellos extremos, que son los fundamentales, queden definidos para un tiempo duradero. Eso sí, que lo pido en nombre de la abogacía, colaboraremos con ellos y confiamos en que así se consiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias.